Bien, continuamos entonces con el planteamiento de los subprogramas referidos al uso de funciones y procedimientos en Turbo Pascal. El planteamiento decía algo así como esto: realice a través del uso de subprogramas las siguientes actividades. Lea y valide un entero positivo y calcule el factorial de ese entero validado. Quiero recordar que nosotros utilizamos las funciones cuando hacíamos o cuando requeríamos que el subprograma utilizase o arrojase un solo valor, y los procedimientos es cuando realizan más de un valor en este caso, o incluso pueden que no hagan ninguna tarea. En este caso, aquí tengo el programa que ejecuta dicha tarea. Entonces, aquí estoy declarando el procedimiento que hace es la validación del dato, ¿verdad? Este elemento, este subprograma, para validar requiere un solo elemento. En este caso va a ser el valor que yo le voy a introducir, que es un entero, ¿verdad? Ahora bien, regla acá no escrita para el uso de los parámetros es que cuando yo estoy utilizando los parámetros que están dentro de la definición, estos reciben el nombre de parámetros formales. Y estos parámetros formales tienen que ser bien diferenciados de los parámetros actuales. Los parámetros actuales son aquellos que intervienen en el cuerpo del programa. Entonces, la primera regla: los parámetros que están dentro de la definición del subprograma son parámetros formales. Y los parámetros que recibo de insumo cuando yo llamo o hago la invocación del subprograma son parámetros actuales. Ahora bien, una regla de notación que se estila o se les recomienda para diferenciar los parámetros formales de los actuales es que los formales yo los voy a denominar anticipándole la primera letra del nombre del procedimiento. En este caso yo le voy a poner la letra BN, B de valida y N del parámetro actual. Entonces lo voy a cambiar acá, BN, hasta que BN sea mayor que 0. Ahora bien, cuando los parámetros en este caso son elementos que están dados como resultados dentro de un procedimiento, yo lo voy a diferenciar con la palabra reservada var. ¿Qué significa la palabra reservada var? Es que este elemento es que va a ser utilizado luego, o es el resultado que va a arrojar el procedimiento que yo estoy ejecutando. Es decir, esto va a ser un parámetro en este caso de entrada-salida. Cuando los parámetros son de uso exclusivo que van como insumo y no van de salida, son parámetros de entrada. Entonces, dentro de los parámetros de entrada se diferencian. Los parámetros formales se diferencian. Parámetros de entrada, aquellos que son de insumo exclusivo y no arrojan ningún tipo de resultado, y parámetros de entrada-salida, tal cual como es este, que son aquellos parámetros que van a ser o van a estar almacenados dentro del resultado del procedimiento. Entonces, como yo sé que este elemento lo voy a utilizar luego para validarlo, entonces esto le voy a anticipar la palabra reservada var, porque sé que lo voy a utilizar luego para indicarle al computador que es un parámetro de salida en este caso. Ahora bien, esto que está acá, que yo voy a sombrear, ¿verdad? Bloque de sentencias ejecutables del procedimiento. Y esto no es más que un algoritmo que ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Aquí hay que acomodar este, bn, lea bn, hasta que bn sea mayor que 0. El procedimiento comienza acá y termina acá. ¿Qué va a arrojar? Me va a arrojar este elemento que va a ser un entero positivo. El subprograma me va a garantizar que ese elemento sea un entero positivo. Ahora bien, voy con la función. Y la función, ¿qué va a hacer? Va a recibir un entero positivo y va a arrojar el factorial de ese entero positivo. En las funciones yo no tengo que declarar quién es de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque se supone que si es un único valor, ese valor va a estar almacenado cuando yo haga la invocación de la función. En este caso, palabra reservada función, factorial, la función se llama factorial, fn, ¿verdad? Le anticipo el nombre, la primera letra del nombre, y va el valor de la variable. fn, dos puntos, entero. ¿Y qué valor va a arrojar la función? Va a arrojar el factorial, que es una función de tipo
entero. Si yo necesitara declarar otra variable acá, voy a decir, bueno, yo voy a declarar una variable ZF, dos puntos, de tipo real, ¿sí? Eso lo voy a estar separando con punto y coma. Y siempre tengo que indicar de qué tipo es el valor del parámetro que yo voy a declarar acá. Ahora bien, estas variables, este es el bloque declarativo de la función, al igual que un subprograma. Yo voy a utilizar una variable f que es de tipo entero. Las variables que yo declaro dentro del subprograma tienen el nombre de variables locales y tienen vida solamente cuando yo las estoy utilizando dentro del subprograma. Las variables que yo estoy utilizando en el cuerpo del programa son variables de ámbito global y las puedo utilizar en cualquier parte del programa. Una regla de sintaxis que hay que tener en cuenta cuando yo estoy haciendo uso de las funciones en Turbo Pascal es que para que yo pueda almacenar o hacer uso de ese valor, que es un parámetro de salida en la función, yo le voy a asignar el nombre de la función, el valor que contiene el resultado. En este caso, el factorial va a estar almacenado en este. Bueno, como una regla de sintaxis, tengo que hacer esta sentencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo pueda imprimir o hacer uso del valor resultante de esta función. Bien, ahora bien, voy ahora con el bloque de sentencias ejecutables del programa. Mando a limpiar la pantalla, le mando a pedir y a leer el entero, ¿verdad? Y aquí hago la primera invocación. Esto que está acá, cuando yo estoy invocando un subprograma, en este caso procedimiento, la regla de sintaxis es, escribo el nombre del procedimiento y entre paréntesis escribo los parámetros, en este caso parámetros actuales, ¿sí? Ahora bien, valida, llamo el procedimiento y le introduzco su respectivo parámetro. Si yo hubiese declarado aquí dos parámetros, aquí tengo que introducir dos parámetros, separados por coma, y aquí separados por punto y coma. Si yo escribo aquí tres parámetros formales, cuando hago la invocación del subprograma, tengo que introducir tres parámetros. Una de las reglas que tienen que seguir o tenemos que tener claros en el uso de parámetros es que tienen que coincidir entre el número y el tipo, los parámetros formales que están acá y los parámetros actuales que están acá, ¿verdad? Si yo digo bn es un parámetro formal de tipo entero, este elemento que va a ser parámetro actual tiene que coincidir con el mismo tipo de que yo lo declaré aquí, y des en cuenta que yo estoy diciendo que n es de tipo entero. Cuando yo voy a hacer el llamado de la función, los llamados se hacen de la siguiente manera. A un identificador le voy a asignar la invocación de la función con su respectivo parámetro. En este caso, FAC es el valor que va a contener el factorial del entero que yo introduzca por teclado. Este FAC tiene que ser del mismo tipo que yo declaré la función. Fíjense que yo declaré que la función iba a ser una función de tipo entero. Bueno, cuando yo declaré fac, también tiene que ser de tipo entero. Tienen que coincidir en tipo también cuando yo hago este tipo de invocación. Y bueno, por último lo que me queda es escribir el valor del factorial. El factorial de n es fac y le doy su respectivo congelador de pantalla. Salvo acá y voy a correr el programa. Veamos si tiene algún tipo de detalles. Vamos a ver que dónde está el detalle, dónde está acá. Aquí hay dos comas. Vuelvo a salvar, compilo. Aquí hay otro detalle que me dice fac. Aquí hay una coma que faltaba. Salvo, compilo, no hay ningún rollo. Ahora sí tengo el programa bien. Corro el programa, introduzco un entero positivo. Yo introduzco al 3, factorial de 3 es 6. Queda congelado 5 segundos. Factorial de 7 5040, ¿sí? Entonces, bueno, ya estoy haciendo uso de los subprogramas acá. ¿Cuál es la ventaja de utilizar los subprogramas? Que bueno, que des en cuenta que ahora, por un lado, que el cuerpo de sentencias ejecutables, todo lo que se me sintetiza en estas, ¿cuántas líneas? 2, 4, en estas 7 líneas, ¿verdad? Si no hubiese hecho uso de los subprogramas, este cuerpo del programa obviamente hubiese sido más extenso. Por otro lado, cuando yo necesito hacer tareas que son repetitivas, suponga,
que yo quiera introducir o calcular el factorial de 70 números, ¿verdad? No tendría que hacer 70 veces el código del factorial, sino simplemente lo realizo una sola vez y lo que hago es hacer las invocaciones de los elementos que yo tengo que hacer, ¿verdad? Me simplifica el hecho de la programación en este caso, y eso se traduce en que los códigos o los programas son mucho más fáciles de solventar problemas, incluso de actualizar los problemas, porque simplemente si yo supiera que la función factorial me está dando un valor tipológico, bueno, yo no voy a meter en todo el cuerpo del programa para detectar el problema, sino simplemente me voy a meter en la función que realiza la tarea específica y ahí veo cuál es el detalle que estoy ejecutando mal. Es mucho más fácil la elaboración y la posible detección de errores si yo lo tengo estructurado de forma modular. Ahora bien, les presento acá el planteamiento que ustedes van a resolver. El planteamiento está referido al último ejemplo que nosotros estábamos abordando de las matrices. Dice así: en una matriz nota se encuentran almacenadas las notas de n estudiantes en n cursos. Elabora un programa que, haciendo uso de subprogramas, realice lo siguiente: lea la nota de los estudiantes y sume la fila n de la matriz nota. ¿Qué deberíamos hacer nosotros acá? Ustedes realicen el respectivo código de estos planteamientos. Para el primer caso que yo le estoy poniendo acá, lea la nota de los estudiantes. Esto va a ser un procedimiento que va a recibir ¿quién? ¿A quién tiene que recibir como insumo o parámetro? Va a recibir una matriz y va a recibir el tamaño de la matriz, ¿verdad? Esa matriz es un valor de entrada-salida, un parámetro de entrada y salida. Es decir, que yo le tengo que anteponer la palabra reservada var, porque es un valor que yo voy a utilizar luego. Y n, que es el tamaño de la matriz. Recuerden hacer la diferencia bien marcada entre el parámetro formal y el parámetro actual. Sume la fila de la fila n de la matriz nota y j. Esta función recibe a una matriz, ¿verdad? Recibe el tamaño de la matriz y va a arrojar la suma de la fila n de la matriz nota, ¿sí? Recuerden hacer la declaración respectiva como parámetro formal dentro del Turbo Pascal. Finalmente, les quiero mostrar acá alguna bibliografía que es bien interesante revisarla si ustedes quieren ahondar en conocimientos a través del curso de programación, en particular de Pascal. Incluso si no es de Pascal, este señor Joyanes Luis, que tiene fundamentos de programación, trata a profundidad cómo resolver los problemas a través de una computadora. Ahonda en conocimiento en cómo elaborar, cómo pensar en forma algorítmica todos los planteamientos que yo voy a hacer. Porque muchas veces nosotros mentalmente podemos saber hacer un proceso, pero si nosotros no sabemos explicárselo de forma detallada a un computador, vamos a tener problemas. Entonces, más que la programación es pensar en forma algorítmica para nosotros poder plasmar esos pensamientos en una máquina de programación. Lo demás se traduce en escribir las reglas de sintaxis, las instrucciones que nosotros queramos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Estaré al tanto de sus dudas, comentarios e inquietudes a través del chat y para la solución de la tarea. Saludos muchachos, hasta luego.